Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión paralela, cuidados de larga duración y seguridad del paciente, que tenemos esta tarde, ya cerrando este octavo Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida organizado por la Fundación Edad y Vida. Ante todo, quiero agradecer a esta Fundación Edad de Vida, a su presidente, a Joaquín, a la directora general, María José Abraham, a Raúl, a Noelia, a todos los que han estado ahí detrás, ¿no? para que sea posible esta sesión y muchas gracias por organizar un evento que cada 2 años es un éxito y una referencia en la dependencia y la calidad de vida. Quiero agradecer también a los ponentes que hoy nos acompañan, que ahora a continuación presentaré, que son expertos en cuidados sociosanitarios y en seguridad del paciente. Tenemos la suerte de contar hoy con la doctora Carmen Lama Herrera, médico de familia y subdirectora de Atención Sociosanitaria, Estrategias y Planes de la Junta de Andalucía. También contamos con el doctor Ángel Giró, licenciado en Medicina y Cirugía. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión del entorno residencial y en la actualidad es director médico de Seniors Residencias. Y por último, tenemos también la inestimable colaboración del doctor Enrique Limón, doctor en Ciencias de la Salud, profesor universitario, experto en microbiología y control de infección, y en la actualidad, desde hace ya 2006, ¿no? Hace ya muchos años, es el coordinador del programa de vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria de Cataluña, más escuetamente el VINCAT. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta sesión. Con estos tres excelentes ponentes podremos conocer diferentes puntos de vista sobre el impacto que ha generado la COVID-19 en la seguridad del paciente en el ámbito residencial y sociosanitario, para a partir de ahí determinar los principales aprendizajes y proponer diferentes estrategias a corto y medio plazo en este ámbito. Esta sesión pues, se va a estructurar en dos partes. Una primera parte en la que el doctor Enrique Limón nos va a hablar durante 15 minutos sobre la necesidad de desarrollar la vigilancia epidemiológica y la importancia de crear una cultura robusta de seguridad de los pacientes, implicando a todos los profesionales del ámbito sociosanitario. Y después, entre los tres, entre la doctora Lama, el doctor Limón y el doctor Giró, pues estableceremos un debate sobre distintas cuestiones relacionadas con los cuidados de larga duración y la seguridad del paciente. Así que, cuando quiera, doctor Limón, pues su presentación. Adelante. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Pablo. Me uno a tu agradecimiento a la Fundación Edad y Vida y sobre todo a esta oportunidad de poder compartir mi espacio con la doctora Lama y con el doctor Giró, que son excelentes ponentes y de verdad que les agradezco mucho su presencia aquí. También le agradezco a todos los oyentes que tenemos ahora, que sabemos que ya estamos en la parte casi final del Congreso y que seguro que han asistido a comunicaciones muy interesantes, ¿no? Voy a intentar concretar mi presentación en esos minutos que me has concedido, Pablo, para entrar y debatir sobre unos temas muy concretos. Voy a compartir ahora la pantalla con vosotros y sí que os pediría que me confirmarais que lo podéis ver correctamente para que se puedan ver bien mis presentaciones. ¿Se ven? ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar el tiempo al máximo, así que voy a avanzar en mi presentación. Se me pidió por parte de la Fundación y por parte de Harman y Pablo, ¿no?, que es quien ha estado coordinando sobre todo esta sesión, que hablara de la experiencia del VINCAT, de cómo habíamos vivido en Cataluña el COVID, qué impacto había tenido en nuestras residencias y sociosanitarios. Y sobre todo me hizo una reflexión y era, no me hables sobre todo en pasado, sino que nuestros oyentes quieren hablar más del presente y del posible futuro, ¿no?
Yo ya ha hecho mi presentación Pablo, no paso, llevo mucho tiempo en el control de infecciones, más de 15 años, y hemos podido ir cambiando mucho la orientación que dábamos a esta seguridad del paciente, porque como sabéis, en esta seguridad del paciente el 60% casi tendría que ver con infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y en ese punto en concreto quiero enfocar esta presentación. Quiero iniciarlo con una reflexión del doctor Thomas File de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos, y es que para salir de esta situación que estamos viviendo, de este drama que estamos viviendo todos juntos, hay que basarse en la ciencia. O sea, hemos tenido un periodo de mucha desinformación, hemos tenido un periodo en que parecía que teníamos expertos en salud pública por debajo de las piedras, ¿no? Todo el mundo opinaba y todo el mundo tenía conocimientos, y yo creo que sobre todo en ciertos sectores hay que volver a reconducir a esta situación hacia la evidencia científica y hacia la ciencia. Yo creo que ese es el mensaje de inicio y es con el mensaje que me gustaría acabar mi presentación, ¿no? El objetivo de esta presentación es muy concreta, es discutir el tema del control de la infección. Yo les comentaba a mis compañeros de la presentación, ¿no? Ángel y Carmen, cómo picaba piedra durante muchos años porque parecía que esto del control de la infección no iba con el ámbito sociosanitario, y al cabo de mucho tiempo la realidad ha venido a poner las cosas en su sitio. Yo creo que el control de infecciones es fundamental. Es fundamental porque hemos tenido que padecer una situación dramática. Y si la hemos pasado en otros sectores donde nosotros hacemos vigilancia desde hace muchos años, como los hospitales de agudos, yo mis recuerdos, mis percepciones y las vivencias que tengo de cómo lo vivieron mis compañeros de sociosanitarios y residencias los primeros meses es un drama. Es un drama porque no se había llegado a hacer la transición del modelo del control de infecciones de la infección nosocomial. Parecía que la infección nosocomial tenía que ver con este gran hospital de alta complejidad. Hablamos de la FE en Valencia, del Hospital Clínico en Barcelona, el Vallebrón, hablamos del Hospital Virgen Macarena, o sea, todo ese modelo basado en la atención en los grandes hospitales, en la alta complejidad. Nosotros ya habíamos empezado a hacer la transición en Cataluña hacia ese control de infecciones basado en la trazabilidad del paciente. A mí los pacientes se me infectan tanto por multiresistentes en un hospital de alta complejidad como en una residencia, como en un sociosanitario. Y o yo controlo toda la trazabilidad de ese paciente o realmente tengo un problema grave. Y esto me gustaría que fuera un mensaje muy claro y muy contundente. O sea, el control de infecciones es en todos los ámbitos asistenciales. Por eso ese cambio de terminología, ¿no? Que hemos hecho la broma con Pablo porque hemos pasado de ese término tan fácil de decir que era infección nosocomial a infección relacionada con la asistencia sanitaria. Pero no es un cambio banal, no es un mensaje banal. O sea, nosotros hemos cambiado de ese modelo hospitalario a ese modelo basado en la atención sociosanitaria y en englobando todo el ambiente asistencial. Mi segundo mensaje, que quiero ser muy claro, es que realmente el gran problema que teníamos en el ámbito sociosanitario es que no teníamos datos. Para nosotros fue fundamental un estudio de hace 40 años. Hablo de hace 40 años, que es el estudio CENIC. El estudio CENIC demostró que únicamente realizando vigilancia, únicamente con la vigilancia, ya reducíamos el 30% de las infecciones. Únicamente con eso. Y cuando nos reunimos en el Ministerio de Sanidad con el plan de IRAS del Ministerio de Sanidad, al que le tengo que agradecer la gran iniciativa que realizó, cuando nos reunimos allí y estuvieron los compañeros de Andalucía, los compañeros de Madrid, nosotros por parte de Cataluña y Canarias, por ejemplo, decíamos, es que el gran problema es que no hay un sistema de vigilancia de las IRAS en la mayoría de las comunidades autónomas. No hay datos. Y eso nos llevaba a unas reflexiones: ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos prevenir si no sabemos lo que está pasando? Y aquí hay dos cifras que realmente yo las explico a mis alumnos de primero de carrera, ¿no? Y les digo, tener en cuenta que el 80% de las infecciones las reduciríamos únicamente si hiciéramos prevención en procedimientos e instrumentaciones. Es decir, si pensáis en los datos que tenemos actualmente, estamos hablando
de infecciones relacionadas con infecciones urinarias, relacionadas con el cateterismo urinario, infecciones relacionadas con el posquirúrgico, infecciones relacionadas con catéter vascular, infecciones relacionadas con las úlceras por presión, es decir, muy relacionada con la instrumentalización. Y si además en esa fórmula mágica que intentamos imponer nosotros le unes el hecho de disponer de un sistema de control de infecciones, vemos una reducción drástica de las infecciones, pero drástica. Y todo eso en un entorno de una mayor esperanza de vida, en un entorno donde cada vez tenemos pacientes más complejos, más crónicos complejos. No hace falta que os lo explique a vosotros, que es vuestro campo, pero sí que tengo que hacer mucha pedagogía en otros campos y hablando con muchos compañeros, en que realmente este nivel de dependencia y este nivel de vulnerabilidad frente a las infecciones cada vez es mayor. Esto tiene un coste. Como me comentaba Pablo, la mayoría de los oyentes tienen un componente más gestor que asistencial. O sea, una bacteriemia de catéter tiene un coste de 35.000 euros. Da como para hacer muchos contratos y muchos recursos humanos. Pero además nosotros hemos intentado relacionar esto a nivel del Departamento de Salud con la compra de servicios. Si queréis luego en las preguntas podemos entrar más en debate. Es decir, ¿quién va a pagar esta prevención? Pues se tiene que cubrir esta prevención porque estamos hablando de seguridad, o sea, estamos hablando de tolerancia. Estamos diciendo que realmente con el coste que tienen estas infecciones se cubre la mayoría de los costes en recursos o en material que necesitamos. Estas cifras nosotros llevamos desde el 2011 y os puedo decir que en 2011 realmente fueron los compañeros de sociosanitarios los que vinieron aquí, se plantaron y dijeron, escucha, el BINCAM no puede ser únicamente hospital de agudo. No puede ser que estéis vigilando únicamente allí. Y desde el año 2011 estamos haciendo 2 cortes de estudios de prevalencia de las infecciones nosocomiales. ¿Cuál es el problema? El problema es que realmente esta tasa de infecciones no disminuye. Y eso es una gran reflexión conjunta que deberíamos hacer. O sea, estamos 2 puntos por encima en el sector sociosanitario de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria frente a los hospitales de alta complejidad o hospitales de agudos. Pero tengo que decir que mis compañeros de sociosanitarios en Cataluña fueron capaces de mantener los estudios de vigilancia en los peores momentos de la situación COVID. Y eso quiere decir que son los primeros que se han implicado en esta prevención. Son los primeros que se han implicado en que esto era un problema en su sector. Si me permitís, esto es un draft, esto no está publicado todavía por el Ministerio. Son datos del estudio HAL3. El Ministerio de Sanidad nos picó a la puerta, a Andalucía, a Cataluña, a Madrid, dijo, por favor, nos han dicho desde Europa que no puede ser que no tengamos datos en sociosanitario, vamos a hacer el estudio, vamos a participar. ¿Y sabéis cuál fue el gran problema? El gran problema fue la clasificación de los centros. Porque hablamos de centros sociosanitarios, pero no es igual un centro de 400 camas. Yo creo que Ángel y Carmen, luego lo podemos hablar en el debate, tenemos un nivel de complejidad, tenemos gente con cateterismo, con ventilación, tenemos un nivel de complejidad en esos pacientes en determinados centros que no tienen que ver con otros centros mucho más pequeños, son problemas diferentes. Y cuando nosotros presentamos los datos a Europa, se escandalizaron. Dijeron, no puede ser. No puede ser que el nivel de complejidad que ustedes están asumiendo en sus centros sociosanitarios. Eso para nosotros son hospitales. Y ahora estamos en el debate de si tenemos que reclasificar esos centros para hablar de infecciones. Y lo tenemos que hacer. Pero nos tenéis que ayudar. Es vuestro sector el que tiene que decir cómo reclasificamos esos centros porque los niveles de prevenciones van a ser diferentes. Pero realmente este estudio, que todavía no está publicado, vais a ver que como tenemos esa mala costumbre en España y decimos la verdad, salimos mal parados. Salimos mal parados significa que realmente somos capaces de decir nuestras cifras. Pero yo siempre digo que en el control de infección me preocupan más los que sacan 0 que los que son capaces de saber que tienen un problema y tienen unas taxas. Porque al tener las taxas actúas. Si no tienes los datos, no actúas.
En los mapas que os he puesto en la parte derecha, veis que realmente muchos centros nacionales ya tienen equipos de control de infección. Y tenemos algunos problemas, y vosotros lo sabéis a nivel de los centros, por ejemplo, la solicitud de pruebas microbiológicas. O sea, eso es un gran problema en nuestros centros y tenemos que actuar en consecuencia. Vamos a tener una situación muy grave con los multiresistentes. Va a ser la gran pandemia de las próximas décadas. Y se tiene que asumir por parte de todos los sectores. No es un problema de una única parte del sector. Europa ya ha dicho, es el problema de salud pública más acuciante al que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas. Porque estamos entrando en una época post-antibiótica, donde posiblemente no vamos a tener antibióticos para tratar ciertas patologías. Si me permitís tres ideas claves que me gustaría que quedaran de la presentación, es que es necesario disponer de unos equipos de control de infección en los centros o de responsables o líderes de control de infección en los centros. Necesitamos que la gente esté formada en control de infección. Necesitamos que exista, y en esto hago una reclamación y una reivindicación al Ministerio, de decir, es necesario disponer de datos comparables entre las diferentes comunidades, porque necesitamos saber en qué situación estamos, necesitamos reportar esos datos a Europa para saber en qué situación estamos. Y por último, una idea que planea sobre toda esta presentación y sobre lo que van a comentar mis compañeros, y es que la seguridad del paciente ya no es un campo que nos llega de novedad, es una obligación, es algo que tenemos que asumir sí o sí. No es posible que nuestros pacientes sufran daño durante el tiempo que están bajo nuestra responsabilidad. Con esto finalizo la presentación. Agradezco mucho de verdad la oportunidad y quedo abierto, Pablo, para las preguntas y el debate posterior. Pues muy bien, Enrique. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una presentación clara, concisa, concreta y completa, con las 4 Cs. Muy clara, y que luego en el debate irán saliendo distintas cuestiones, yo creo que has puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces ahora, como he dicho antes, vamos a empezar este tiempo de debate, y empezamos echando un poco la vista atrás, ¿vale? No queremos hablar del pasado, pero sí aprender de lo que ha sido el pasado, ¿no? Un poco 19 meses atrás, ¿no? Casi nada parece que ha pasado ayer, ¿no? Y hemos tenido que lamentar muchas víctimas también secundarias y muchos profesionales sanitarios, mucho desgaste, ¿no? Pero bueno, me gustaría que habláramos sobre todo de la experiencia vivida en cada uno de vuestros niveles de gestión, ¿no? Entonces, empezando un poco por Carmen, ¿qué medidas habéis adoptado desde la Junta de Andalucía, ¿no? en los últimos meses para garantizar la seguridad de las personas que viven en las residencias de mayores, ¿no? Concretamente, ¿qué procesos preventivos han tenido que cambiar o instaurar los centros para disminuir el riesgo de infección? Bueno, buenas tardes. Agradecer también la participación por parte de la invitación a la Junta de Andalucía a participar en esta jornada, en este congreso, y bueno, disculpar también a mi director general porque al final él no ha podido estar aquí, le sustituyo yo. Yo tengo que decir que ha sido una interacción de varios factores, ¿no? No hemos trabajado solo desde el ámbito de salud, hemos trabajado mano a mano con los centros residenciales y hemos trabajado mano a mano con el área o con el sector o con el sistema de servicios sociales. De otra manera no hubiéramos conseguido, por lo menos que no haya avanzado tanto la pandemia dentro de los centros residenciales en Andalucía. Desde el ámbito de salud, lo que sí, desde el principio nos dimos cuenta, bueno, después de la primera conmoción, del primer impacto, que además fue brutal en las residencias, ¿no? Fundamentalmente en las residencias de personas mayores, cada ámbito, cada centro directivo empezó a organizar sus actividades, pero rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que ir todos de la mano. Entonces elaboramos un conjunto de medidas, ¿no? Preventivas fundamentalmente,
en la que, por ejemplo, se organizó una red de enfermeras gestoras de caso y de enfermeras de familia que diariamente hacen un seguimiento proactivo de cómo está la situación en todas y cada una de las residencias, y además se instauró desde el primer momento que se pudo, que no fue al principio del todo porque no había disponible el material ni los recursos, pero en el momento que se dispuso disponer del cribado, de los test de cribado, que al principio eran test de anticuerpos, que ya después se ha visto que no ha servido mucho, pero en el momento que se dispuso a partir de septiembre de los test rápidos y de la PCR, un poco antes, pues digo de manera masiva, y además seguimos haciendo cribado en población, sobre todo en las personas que trabajan en los centros residenciales. Esto es unido a la vigilancia epidemiológica precisamente, ¿no?, de los centros residenciales. Me ha gustado muchísimo tu exposición, Enrique. Creo que es muy clara y nos orienta también mucho en cierto sentido hacia dónde tenemos que ir, ¿no? De una manera además rigurosa, ¿no? La vigilancia, por ejemplo, en Andalucía se decidió desde el primer momento que un solo caso en una residencia ya se consideraba un brote. Eso ha permitido actuar mucho más precozmente y no esperar a otras definiciones que había en el ámbito de otros ámbitos poblacionales y demás. Hemos contado también con el apoyo inestimable de la Inspección de Servicios Sanitarios, que desde el primer momento se puso a disposición de las residencias para apoyarles en la ejecución del plan de contingencia, de la sectorización previa a la aparición de brotes, sobre todo también casi ya finalizando la primera ola, pero que fue importante. Formación, hemos creado una plataforma de formación para los profesionales de los centros residenciales, que se han formado bastantes personas, y bueno, esto es en el ámbito de la prevención, ¿no? Bueno, por supuesto después pues ha venido la vacunación y todo lo demás. No hemos dejado de hacer ninguna de estas acciones, las seguimos haciendo y las continuaremos haciendo, ¿vale? Los resultados, no quiero dar datos tampoco, pero sí que es verdad que queremos pensar en Andalucía que el conjunto y la aplicación de estas medidas, no solo de prevención, también después de atención cuando ha ocurrido un brote y de intervención, bueno, pues somos una de las comunidades autónomas que, sin ser optimistas ni mucho menos, ¿no?, pero sí que somos una de las comunidades autónomas donde la mortalidad en residencia ha sido menor, comparándonos en términos relativos, claro, comparándonos con otras comunidades autónomas. Y queremos pensar que ha sido el esfuerzo de todos el que ha permitido trabajar y conseguir este resultado. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Ahora pasamos a Ángel, y ya desde el punto de vista de la gestión micro, ¿no?, de la microgestión, ¿cómo han sido capaces los centros residenciales y sociosanitarios de gestionar una crisis inesperada y de tanto impacto? Bien, en primer lugar, yo voy a hablar siempre desde la experiencia en primera persona, en el sentido que lo he vivido durante todo este tiempo. Hemos vivido todo el equipo de seniors, tanto a nivel corporativo como los directores de centro, los cuidadores, todo el personal en primera persona, como podéis imaginar, ¿no? En primer lugar, con una reacción rápida al entorno. Teníamos que ver lo que estaba sucediendo no solamente en España, sino también en otros países cercanos como Italia. Seniors es la línea de actividad de residencias para mayores del grupo Corian en España, y Corian tiene también presencia en Italia, y ya veíamos en febrero lo que estaba ocurriendo allí. Eso nos permitió tomar medidas muy precoces en el mes de febrero. Implantamos protocolos, adaptamos los protocolos que habían hecho los compañeros de Italia, sectorizamos, instauramos procedimientos, checklists, controles de temperatura, control también de datos de toda la persona que accedía al centro para tener una trazabilidad. Hicimos también restricciones de visita relativamente precoces y compramos material, compramos mascarillas, compramos geles hidroalcohólicos y otros materiales de protección. Hubo quien nos llamó exagerados y otras cosas más, ¿no? Pero sobre todo exagerados, ¿no? Pero
Desgraciadamente no lo fuimos. Pusimos también a disposición de las distintas administraciones públicas, tanto servicios sociales como los servicios de salud, de las distintas comunidades autónomas donde estamos presentes, esos protocolos, ¿no? Ha sido necesaria mucha dedicación, mucho esfuerzo por parte de todos los equipos a todos los niveles. Y bueno, cabe resaltar también la formación específica, como decía Carmen, la formación es algo fundamental en las medidas de higiene y protección. Es algo que ha sido muy positivo y lo sigue siendo para la seguridad del paciente. Tampoco nos olvidamos del factor humano, es decir, tanto el apoyo al personal, el apoyo psicológico. Creamos una unidad de apoyo psicológico para todo el personal de seniors. Y también la parte que algunas veces pues, puede quedar más olvidada en todo este tremendo mare magnum, que es el bienestar psicológico de los residentes, que de pronto pierden el contacto pues con el mundo exterior y sobre todo con sus familias, ¿no? Entonces lo que hicimos fue proveer a los centros de equipos tecnológicos, de tablets, de smartphones para que pudieran hacer videoconferencia y tuvieran todas las familias que quisieran contactar con ellos a diario podrían hacerlo y de hecho no perder ese vínculo y ese contacto, ¿no? Ha sido muy importante también para controlar los efectos psicológicos que también lo han tenido, tanto en el personal como en los residentes. Bien, además habéis hecho, yo creo que todos un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Enric, desde el punto de vista también del VINCAT, ¿no? ¿Cómo habéis apoyado y ayudado a los centros, desde los centros de vigilancia, ¿no? En vuestro caso del VINCAT, al ámbito sociosanitario, especialmente en esas primeras olas que también comentabas, ¿no? Que fue inesperado, ¿no? ¿Qué apoyo les disteis? ¿Cómo los pudisteis ayudar en ese sentido? Yo creo que Ángel ha hecho un comentario que ha hablado de esa soledad en los primeros momentos, ¿no? De dotarlos de herramientas a los residentes, pero realmente lo que hace el VINCAT es una red. O sea, nosotros lo que funcionamos es en red, para que ningún centro se encuentre aislado. Yo creo que parte del éxito que hemos tenido aquí durante tantos años es que, más que un programa totalmente institucional que hace unas directrices y se relaciona con los clínicos, es que lo que hacemos es que es una red de clínicos que se comunican entre ellos. Por tanto, eso lo que hace es que todo esté consensuado, contrastado y adaptado. Es decir, cuando nosotros hacemos un protocolo de cualquier tipo, lo que hacemos es que antes lo consensuamos con una red que tenemos. Y durante ese primer momento lo que nos pedía la gente a nosotros era que intercambiáramos experiencias positivas. Lo que comentaba Ángel de si había enviado los protocolos a las comunidades o Carmen cómo habían relacionado esa formación. Claro, en ese momento de gran aislamiento profesional, lo que hicimos fue intentar romper ese aislamiento. O sea, lo que llamaba la gente aquí es pidiendo, oye, ¿qué están haciendo aquel centro que se parece a nosotros? ¿Cómo lo hace? Que eso a veces son diferentes proveedores o son diferentes instituciones o incluso entre sanidad, entre bienestar social. O sea, son diferentes sectores y necesitas romper muchas veces esas barreras de comunicación y que lo que estés haciendo se adapte a la realidad de cada uno. Y eso es lo que intentamos ayudar durante los primeros momentos. Pues yo creo que, como decís, y como hemos dicho, yo creo que al principio, ¿no? Me parece que la pandemia pues, está un poco amainando. Es quizá el momento de aprender lecciones y sacar conclusiones para poner en marcha todas aquellas medidas, ¿no? Y procesos que nos faciliten la prevención de infecciones en el entorno sociosanitario, ¿no? Y creo que, como bien estáis diciendo, ¿no? Todas esas medidas se deben tomar a todos los niveles de gestión, ¿no? Entonces, en este sentido, Carmen, ¿qué aprendizajes habéis obtenido, ¿no? en la dirección general, en la coordinación sociosanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltaba antes del coronavirus y, sobre todo, qué necesitamos cambiar o modificar de cara al futuro para garantizar la seguridad de las personas? Bueno, yo resaltaría, si tuviera que resaltar algo, es que esta situación nos ha permitido conocer, entender
y poner de manifiesto la gran vulnerabilidad de las personas que viven en los centros residenciales. Y Enrique lo ha dicho muy bien. Yo recuerdo que muchas veces nos decían, es que las residencias no son hospitales. Digo, pero tampoco es un domicilio normal. Es decir, hay personas que hemos hecho un pequeñísimo análisis descriptivo de cuál es el perfil de las personas que viven en centros residenciales. En Andalucía son personas muy mayores, por encima de los 80, les digo de la edad media, ¿vale? La edad media es superior a los 80 años, fundamentalmente mujeres, con un porcentaje muy elevado de personas que tienen una pluripatología y que el 60% tiene un deterioro cognitivo grave o moderado. Es decir, estamos hablando de personas que necesitan ya de por sí una serie de cuidados complejos y que tienen que ser seguros. Pero no los conocíamos, o por lo menos desde el ámbito de salud no se conocía con la intensidad que ahora realmente se nos ha permitido conocerlo desde la pandemia, ¿no? Se intuía, porque desde hace muchísimos años la priorización de la vacuna del neumococo en centros residenciales se sabe que es precisamente por el entorno donde viven. Es decir, tenemos una serie de condicionantes que están relacionados con la persona que vive en residencia, pero también otros condicionantes que están relacionados con el entorno donde viven esas personas. Negar uno en favor del otro nos va a permitir no avanzar y tenemos que seguir avanzando en este ámbito. Es decir, es el conjunto de todos los elementos que componen el vivir en una residencia y el cómo se hace para avanzar, ¿no? En el tema de seguridad del paciente nos hemos encontrado fundamentalmente con la falta, y no lo digo en un sentido negativo, sino la falta de formación de las personas que trabajan en residencia para el abordaje de este ámbito, ¿no? Nosotros en esta plataforma que hemos creado de formación no únicamente hemos hablado de aspectos de prevención y de protección, también de bienestar emocional, de cómo abordar los últimos días en las personas que viven en residencia y demás. Y en la aceptación, la satisfacción ha sido muy grande. Han participado más de 17.000 profesionales de centros residenciales en esta formación. Y yo creo que probablemente es porque era todo inesperado, ¿no? Esa sensación de que no va a pasar, pero eso creo que es una sensación de seguridad relativamente falsa, ¿no? Por lo mismo que ha explicado Enrique, es decir, tenemos un porcentaje de infecciones relacionadas con la asistencia en el ámbito residencial muy alto y es algo que de lo que tenemos que aprender. Estamos hablando ahora de infecciones, pero también tendríamos que irnos a otros ámbitos de la seguridad del paciente, como puede ser las revisiones de la medicación, como pueden ser las contenciones farmacológicas y no farmacológicas, como pueden ser la prevención de otras situaciones, las úlceras por presión, la incontinencia urinaria. Es decir, nos queda un campo muy amplio de trabajar, ¿no? Y creo que estamos en condiciones, precisamente por ese acercamiento que hemos tenido, de poder seguir trabajando en este aspecto. No siendo nadie más importante que nadie, sino considerar tanto el ámbito de los servicios sociales como el propio local de las residencias, como el ámbito de salud de tú a tú, ¿no? Salud tiene tanto que aprender de servicios sociales y de los centros residenciales como probablemente los centros residenciales y servicios sociales tengan que aprender de salud, ¿no? Y si no trabajamos juntos va a ser difícil conseguir una mejora real, ¿no? Muy bien, gracias Carmen. También, ¿no? en las residencias, Ángel, ¿qué herramientas o procesos se deben implementar en los centros residenciales, ¿no? para mejorar la seguridad de los pacientes, ¿no? ¿Cuáles serían las prioridades? Porque seguro que hay muchas, pero cuando tú piensas en tus centros residenciales, ¿cuáles son las prioridades, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha puesto Carmen, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Nosotros venimos desarrollando
el sistema de calidad para la seguridad del paciente implementado en los centros de senior. Precisamente comenzamos en Andalucía con la implementación de este sistema desde hace ya bastante tiempo, bastantes años, y fuimos la primera entidad del sector en implementarlo. Y como bien decía, no solamente atañe al control de enfermedades infecciosas, sino al control farmacológico, a todo lo que viene a ser un cuadro de mando asistencial, pues de caídas, de infecciones urinarias, todo lo que ha mencionado Carmen, ¿no? Sí que hemos aprendido y por el puro hecho de observar, ¿no? Y de controlar y de estar atentos, como decía Enrique, que bueno, que oye, han disminuido los casos de gripe, han disminuido las infecciones respiratorias en general. ¿Por qué ha pasado eso? Pues porque se están tomando una serie de medidas de prevención, sobre todo de higiene a nivel respiratorio y extremadamente concienzudas a nivel de desinfección y demás. Y todo esto hace que disminuya la prevalencia de estas enfermedades que eran relativamente habituales, sobre todo cíclicas, aunque se vacunaran, siempre teníamos algunos casos de gripe, teníamos infecciones respiratorias bacterianas en los centros, que con los medios que se disponen en una residencia, como decía Carmen y como también apuntaba Enrique, que no son hospitales, pero el nivel de complejidad y el nivel de dependencia de los residentes es altísimo. Y sin embargo tenemos unos medios que no corresponden a lo que la situación debería requerir y unas financiaciones que tampoco corresponden, evidentemente, para poder atenderlo, pero sí que hemos aprendido a que implementando esas técnicas podemos también solventar o disminuir el impacto de otras enfermedades, ¿no? Los sistemas de renovación de aire, por ejemplo, son muy necesarios. La sectorización y las unidades de convivencia también son muy positivas. Los sistemas de detección de CO2, que nos pueden advertir también del deterioro de la calidad del aire en un momento determinado y que necesita ser ventilado. Y yo creo que todo eso son aprendizajes que van a quedar para el futuro, ¿no? También la excesiva circulación de personas ajenas al centro por todas las estancias. Eso no quiere decir que los centros no estén abiertos en un futuro a las familias, pero quizá antes nos pasábamos. O sea, había personas circulando pues prácticamente como si fuera un centro comercial, por los pasillos y todo eso. Y al final no hemos de olvidar que las personas que están allí son frágiles, muchos están inmunodeprimidos y eso es una exposición extra a focos de infección, ¿no? Sobre todo respiratorios. Y por último, para cerrar este un poco de bloque de aprendizajes, ¿no? Yo creo que todos habéis hablado de la formación, de la que faltaba de la formación y de la necesidad en el futuro de seguir trabajando en la formación de los profesionales, ¿no? Y pensando en esos profesionales de los cuidados que trabajan día a día en las residencias y los centros sociosanitarios, Enrique, tú como profesor universitario que eres y, ¿no?, del máster también de control de infección, ¿qué estrategias se pueden llevar a cabo para formarles, ¿no?, los procesos de seguridad de los pacientes, especialmente pues, en el control de infecciones? Bueno, yo... y también hablando muchas veces o con los profesionales, pero también con gestores y con direcciones asistenciales, direcciones médicas, utilizo una fórmula que es: el control de infecciones igual a vigilancia más prevención, ¿vale? Yo creo que esta fórmula me sirve mucho para focalizar prácticamente lo que se debe hacer. Porque muchas veces cuando voy a residencias o sociosanitarios, dice, vale, me has convencido, ¿cómo empiezo, no? Digo, bueno, utiliza esta fórmula. O sea, primero has de saber lo que está pasando y, por tanto, tus profesionales tienen que ser capaces de diagnosticar, tienen que entender ciertos diagnósticos, tienen que saber ciertas definiciones de ciertas infecciones para que puedan compararlas con otros centros. Y has de tener un registro. O sea, has de ser capaz de registrar lo que está pasando en tu institución. Y una vez has registrado y una vez has consensuado y has formado, como decían Carmen y Ángel, ¿no? Cuando ya has formado a tus profesionales, a todos los colectivos, porque aquí tienen que entrar todos los colectivos.
Es tan importante para mí que la persona que se dedica a la limpieza como el médico especializado, ¿eh? O sea, porque cuando hablamos de microorganismos no saben de fronteras y no saben de colectivos, ¿eh? Entonces, cuando tienes a todo el mundo ya unificados unos ciertos criterios y unos diagnósticos, entonces puedes empezar a actuar, porque además habrás sido capaz de identificar en tu centro qué problema tienes. Seguramente Ángel no tiene los mismos problemas en el norte de Italia que en Barcelona o que en Andalucía, ¿no? Seguramente es capaz de identificar diferentes problemas. Y yo creo que Carmen le debe pasar, que Andalucía es muy grande y nosotros continuamente aprendemos del programa Pirasoa que tienen ellos allí y que son capaces de abarcar toda la comunidad andaluza, ¿no? No tienen los mismos problemas en Sevilla que en Málaga o que en Jaén, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, primero identifica los problemas y después adapta la prevención a tus necesidades. Yo creo que esa es la fórmula un poco práctica con la que intentamos que se pongan en marcha ciertos programas de prevención. Muy bien, pero lo que sí que queda claro, yo creo que entre todos es un consenso que se necesita método y se necesita también formación, ¿no? Por tanto, bueno, pues vamos avanzando, ya nos quedan pocos minutos, pero ya, bueno, durante estos 2 días en este congreso, ¿no? Pues se ha hablado internacional de dependencia, de calidad de vida, como en otras ediciones se ha hablado mucho de coordinación y de modelo sociosanitario. Yo creo que los tres lo habéis dejado ya entrever de alguna manera en vuestras intervenciones, que es necesario, ¿no? Como decías, Carmen, en tu última intervención, ese trabajo conjunto entre lo social y lo sanitario, ¿no? Y que no es un hospital, pero tampoco es el domicilio, ¿no? Estamos hablando de las residencias y es ese ten-con-ten, ¿no? Entonces, pensando en esto, en la coordinación sociosanitaria, Carmen, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Y qué pasos debemos dar para garantizar unos cuidados seguros? Pues tenemos que ir a trabajar de forma conjunta. Eso que se dice así tan sencillo y es tan complejo, ¿vale? Entonces, tenemos que reconocer que son 2 sistemas, el sistema social y el sistema de salud, que son 2 sistemas en principio distintos, que además partimos de situaciones distintas también, diferentes, ¿no? Pero lo que no podemos obviar es que cada vez más tenemos un envejecimiento de la población, aunque no son los únicos colectivos susceptibles de beneficiarse de una atención sociosanitaria y de cuidados, pero tenemos un mayor envejecimiento, por tanto mayor volumen de enfermedades crónicas, mayor volumen de enfermedades crónicas complejas, y muchas veces estas personas necesitan más de los cuidados y de los apoyos sociales que realmente de lo que sería una atención sanitaria al uso de como lo entendemos, como hospitalete agudo o una atención a problemas agudos. Entonces tenemos que trabajar de forma sinérgica, simultánea y conjunta. Tenemos que sobrepasar el tema de la coordinación, por eso se queda corto, ¿vale? Y de todas las partes tenemos que entender que realmente es complejo, pero que tenemos que ir acercando posturas para poder hacerlo, ¿vale? Empezando por aquellos colectivos que tengan mayores necesidades e ir aprendiendo. Tenemos muchos ejemplos de trabajo conjunto sociosanitario. Lo que pasa es que a veces ni siquiera somos capaces de reconocerlos, ¿no? Y otras veces cuando nos planteamos en una tesitura de decir, bueno, tenemos que hacer la atención sociosanitaria de las personas mayores y vulnerables. Bueno, tampoco a lo mejor tenemos que ir del nada al todo, sino ir dando pasitos, sin prisa pero sin pausa, ir dando pasitos, porque tenemos que acompasar los 2 sistemas. No podemos obviarnos unos a otros. Después hay muchos cambios que habría que hacer, ¿no? Yo creo que además ahora eso también puesto encima de la mesa. Lo decía Enrique en su presentación, ¿no? La residencia, estamos hablando de las residencias como si fuera un todo único. No, las residencias son también todo un abanico de situaciones complejas, distintas, algunas muy pequeñas, otras muy grandes, unas con profesionales sanitarios, otras sin profesionales sanitarios, donde la mayoría de la atención recae en las personas de atención directa a
a los residentes, en fin, que son muchas cosas, pero tenemos que ir todos de la mano y fundamentalmente dando pasos poco a poco, ¿no? Yo espero que la pandemia, entre los aprendizajes positivos que nos deja, sea este uno de ellos, que ya esto no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás, no debería tener vuelta atrás además. Y bueno, yo creo que estamos todos un poco en esa dinámica, aunque es verdad que conseguirlo pues va a costar un tiempo y va a costar un acercamiento y unos debates y demás que ya hemos empezado a hacer, no solamente en Andalucía. Yo creo que eso está puesto incluso a nivel del Ministerio en debate y tenemos que seguir avanzando. Yo no le veo otro camino que no sea trabajar de forma conjunta y paralela, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo en que ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Y que por supuesto hay que ir mucho más allá de la coordinación, incluso del concepto, ¿eh? De coordinación, más hacia no sé si integración o... Integración tampoco quieren que se hable, porque claro, integración se entiende como crear un nuevo sistema. Y bueno, pues eso no sé si estamos todavía preparados para eso, ¿no? De todas formas, creo que tenemos suficientes recursos y elementos para poder avanzar en el ámbito sociosanitario, aunque tengamos dos sistemas distintos. Y yo creo que hay experiencias a nivel internacional, a nivel europeo, incluso algunas a nivel de algunas comunidades autónomas en España que nos orientan también en el camino a seguir, ¿no? Así es. Y esta mañana en una de las sesiones se ha hablado de ello, ¿no? Bien, desde el punto de vista ya más residencial, Ángel, ¿cómo puede influir, ¿no?, en la seguridad de los pacientes de la que estamos hablando, ¿no?, en la consolidación y éxito del modelo residencial? Bueno, es algo totalmente esencial, fundamental. Todos queremos vivir en un entorno seguro y es no solo un deseo, es un derecho que tenemos, ¿no? Allí donde nos encontremos hemos de estar lo más seguro posible, ¿no? Y como decía Carmen, la aproximación que ha habido de la parte de salud, la parte de servicios sociales, es fundamental. Yo creo que efectivamente hay que ir más allá. Yo llevo escuchando hablar del sistema sociosanitario desde hace 27 años, pero no lo he visto aterrizar nunca, sinceramente, excepto en Cataluña, que sí hay algunos casos muy, muy buenos de éxito, pero en el resto de comunidades autónomas del Estado no ha aterrizado ese sistema, no ha cuajado ese sistema. Y es un sistema donde salud tiene que poner recursos, donde los servicios sociales tienen que poner recursos y el propio usuario también tiene que poner parte de esos recursos en cuanto a financiación se refiere. La coordinación tiene que trascender. Aquí todas las partes implicadas, como también apuntaba Carmen, tenemos que trabajar codo con codo para, por fin, poder dar curso a lo que nos está pidiendo a voces la sociedad actual. Y la realidad es la que describía Enric perfectamente, una realidad sorprendente para el resto de Europa sobre la complejidad clínica y la complejidad asistencial que tenemos en los centros de mayores, que realmente son dependientes de servicios sociales, salvo en esta fase de pandemia donde yo creo que acertadamente pues, se han coordinado muy bien y Salud pues, ha tomado también cartas en el asunto como debe ser, ¿no? Y yo creo que la dirección es esa, avanzar de una vez y aterrizar ese modelo sociosanitario que da respuesta a la demanda que la realidad nos hace en el día a día. Así es. Y ya para terminar, porque estamos ya casi llegando al final, Enric, ayer la ministra Margarita Robles, yo leí no sé qué periódico lo leí, ¿no? Fue en Redacción Médica, una cuota para Redacción Médica, comentó que ya se están preparando, ¿no?, para la próxima epidemia o incluso... Antes tú has comentado el problema de los multiresistentes, que será la próxima pandemia, ¿no?, como comentabas en tu presentación, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar, pero avanzar de verdad, y con cosas concretas, ¿no?, para prevenir nuevas situaciones o crisis epidemiológicas, ¿no? Sobre todo pensando
en proteger a estas personas mayores, ¿no? Mucho más vulnerables y frágiles. Si me permites, yo voy un poco a barrer para casa, pero creo que salud pública necesita músculo y músculo significa recursos. O sea, estamos en un país en que, como decía Ángel, el papel lo aguanta todo y se ponen muchas iniciativas en marcha a coste cero. Coste cero no existe. Yo creo que cuando sales por Europa y vas hablando con diferentes compañeros no entienden cómo pongamos en marcha ciertas iniciativas a coste cero. Yo creo que tiene que haber, aprovechando el comentario de Carmen, ¿no? O sea, esto no hay una marcha atrás, o sea, realmente tiene que haber una inversión económica en salud pública y en determinados sectores. Y no veo otra fórmula, ¿eh? O sea, yo creo que necesitamos dinero encima de la mesa, necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos materiales y necesitamos líderes políticos y sociales que se lo crean, porque realmente es lo único que va a propiciar que la próxima pandemia no nos pille en la misma situación que nos pilló la COVID. No tengo más, no puedo profundizar más porque creo que la fórmula es bastante sencilla. Es sencilla pero complicada, ¿no? Porque al final, ¿cómo se financia todo esto, ¿no? No sé si alguien puede dar alguna pista, ¿no? Porque sí, todos hemos hablado de recursos, de formación, de materiales, de humanos, de vigilancia, de datos, de sistemas, y es muy necesario, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo se financia al final? A lo mejor colaboraciones público-privadas, no sé, o todo público, no sé, alguna idea de los expertos que estáis aquí, que podemos dar al Ministerio y a las comunidades autónomas. Es cuestión de prioridades, se financian tantas cosas, pero es cuestión de priorizar, y yo creo que esto es una prioridad, y hay que ponerlo en primera línea. Sí, porque además, Enrique también lo ha dicho en su presentación, nos estamos refiriendo continuamente, pero que yo creo que ha sido muy completa, ¿no? Es decir, hay que financiar, pero es que probablemente no a corto plazo, evidentemente, pero a medio y largo plazo, si se planifica de una manera adecuada y se financia de una manera adecuada, va a revertir mucha parte de la financiación, del gasto que se está produciendo actualmente, va a revertir y porque se va a dejar de producir. O a lo mejor no se deja de producir porque, bueno, porque la población cada vez está más envejecida y bueno, muchos factores que influyen, ¿no? Pero desde luego se va a mejorar muchísimo el gasto, y el gasto que se produce sobre todo al final de la vida, en el último año de la vida. El gasto en salud es brutal. Y además cada vez se van a necesitar más, probablemente más centros residenciales. No a lo mejor, como lo estamos entendiendo ahora, de 400, 500 camas, no lo sabemos, pero sí tendiendo un poco más a lo que sería un domicilio o lo que se llama ahora viviendas tuteladas o algo parecido, o residencias pequeñas o residencias grandes, pero que tengan esa sectorización, esos grupos de convivencia y demás, que yo creo que esos son temas que han venido también para quedarse y que probablemente, junto con la vigilancia epidemiológica, la prevención, la formación, vendrá a redundar en una mejor seguridad de las personas que viven en residencias, sin duda, sin duda. La financiación tendrá que partir de todos. Cuando digo de todo, en este caso digo de servicios sociales y de salud, claro, ¿no? Probablemente también una parte porque la colaboración público-privada, a lo mejor no en este sentido tan claro, pero en cierta medida existe, ¿no? Porque la mayoría de los centros residenciales están concertados, están conveniados, ¿no? De alguna manera. Hay pocos centros públicos, por lo menos en Andalucía, ¿no? Con lo cual ahí ya hay una colaboración. Esa colaboración habrá que estrecharla cada vez más también, ¿no? Tendremos que hablarnos más, mucho más. Hay que hablarse mucho más. Yo, y antes, bueno, Enrique, perdona, porque también va un poco dirigido a ti, y tú luego completas con lo que, al hilo de lo que decíais de las prioridades, quizás hay que demostrar el valor de la prevención y el coste de oportunidad que tiene. Claro, no está suficientemente demostrado, quizás, Enrique,
como experto. No, yo precisamente era la reflexión, ¿no? O sea, en seguridad del paciente, que es el campo que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, la máxima es aprender de los errores. Y yo creo que si algo hemos aprendido es que ahorrarte dinero en prevención acaba teniendo un coste mayor. O sea, mirar el coste económico, social y que hemos tenido por la COVID, por habernos ahorrado 4 euros en prevención. Por tanto, yo creo que, como decía Ángel, es un tema de prioridades y Carmen ha insistido también. O sea, no es ese mensaje de decir, no vamos a gastar mucho dinero ahora en prevención. No, es que cada euro que tú inviertes en prevención repercutirá en 3 euros o en 5 o en 10 de otro tipo de costes que vas a tener que asumir sí o sí. Y evidencias hay muchas. Claro. Muchas. No creo que se trate de evidencias. No es problema de evidencias. Con lo cual es un problema de sacar esas evidencias y que se conozcan, quizás. O son conocidas, no sé. ¿Cómo lo veis? Porque son conocidas por expertos, pero a lo mejor por quienes hacen los presupuestos no las prioridades. Ya trasciende esta mesa, ¿no? O sea, claro. Tiene que tomar esas decisiones, evidentemente. No, o quizás también una medida, y al hilo también de lo que decía Carmen, de ir paso a paso, es que los presupuestos conjuntos de distintas consejerías, etcétera, pero que fueran finalistas, ¿no? Y que se fueran dedicando paso a paso a temas concretos para ir avanzando e ir viendo resultados, ¿no? Igual puede ser también una de las medidas que también trasciende a esta mesa, obviamente, ¿no? Pero que para conseguir esos recursos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya estamos en la hora, son las 6:10, yo creo que somos los últimos casi en acabar este 8º Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. Muchísimas gracias, Carmen, Enrique, Ángel, por vuestra colaboración, por vuestra inestimable experiencia y compartir vuestros interesantes puntos de vista, y esperemos que de aquí, además, porque sabéis que además la Fundación Edad y Vida, pues de todas las sesiones se sacan unas conclusiones que luego se presentan a las distintas administraciones sanitarias y también administraciones sociales, y esperemos que de esta mesa yo creo que sí que salen algunas lecciones, algunos apuntes que podemos pasar, ¿no? a nuestros políticos, ¿no? Y muchas gracias también a todos los asistentes que habéis estado ahí, los que habéis estado ahora en directo y lo que luego nos podréis ver en diferido, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a la Fundación, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós.